Bueno, pues vamos a hablar ya de ese acuerdo al que llegó el Gobierno, esa intención de reducir la jornada laboral, que este año se reduciría de las 40 actuales que tenemos a las 38 horas y media, y en el año que viene, en 2025, serían 37 horas y media. Esto no ha sentado bien en todos los sectores de productividad. Vamos a hablar con Fercomercio, que ya lo manifestaba ayer en una nota de prensa, en un comunicado, diciendo que esto lo ven inviable. Vamos a hablar con Fernando Cortezón, presidente de Fercomercio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola María, buenas noches. Bueno, en primer lugar, una valoración de lo que es la reducción de la jornada laboral, porque hemos visto, y lo hemos visto también en el informativo esta noche, que la medida es agradable para la mayoría de los riojanos, pero no todos tienen el mismo sentir, ¿no? Sí, yo sé que venir aquí y oponerte a esta medida es un poco extraño. Realmente creo que la medida tiene su sentido. Seguro que la tendencia, y más si lo miras de una perspectiva histórica, es a reducir las horas, lógicamente, de las personas. Y te podría decir que incluso para los comerciantes, pues en el fondo nos conviene que la gente tenga horas libres y dinero para poder acercarse a nuestros comercios y vender, porque realmente nosotros tenemos las tiendas abiertas y las tenemos abiertas para todo el mundo. Pero sí es verdad que nuestra posición radica en que primero nos afecta muchísimo al comercio, porque las empresas que tenemos son microempresas, yo diría que nanoempresas e incluso autónomos. Entonces una medida de este calibre pues es muy difícil de implementarla, ¿no? Y creo también que la ministra en este sentido se ha excedido al tomar esta decisión. Yo creo que es una injerencia, de alguna manera no le compete a ella decidir este tipo de extremos, sino que desde el diálogo social, el diálogo entre los sindicatos y los empresarios es donde tenemos que tomar este tipo de decisiones y sobre todo pues intentar encajarlas para que sea viable llevarlas a cabo en cada uno de los sectores, en este caso en el de comercio, que vuelvo a repetir que es muy difícil implementarlas. Pongo un ejemplo: una persona que tiene un puesto en un mercado, me da igual que sea el de San Blas o el del Corregidor, pues bueno, si lo atiende él solo, imagínate si tiene que estar 90 horas abierto, que puede estar en toda la semana, cómo lo hace para lidiar con este tipo de normas, ¿no? Claro, habrá también empresarios que solo tengan autónomos, que a lo mejor solo son 2 trabajadores, ¿no? Al final, y eso lo habéis comentado también, al final es el propio propietario, ¿no?, el que se va a tener que hacer cargo de esas horas que su trabajador no trabaje, ¿no?, si quiere estar abierto. Pues seguramente, y eso que, bueno, pues el comercio nos va a hacer perder mucha competitividad, y en un sector que ya ha perdido mucha, y a favor de los de siempre, de los grandes, de las plataformas de internet, de los que tienen grandes plantillas, que estas medidas las pueden implementar sin ningún problema, ¿no? Entonces ese es nuestro temor más grande, que sigamos perdiendo competitividad y que, bueno, pues que se nos vaya poco a poco expulsando del mercado también en este sentido, ¿no?, con este tipo de decisiones. Hay empresas, por ejemplo, como puede ser la agricultura, las fábricas, ahí donde sí que se trabajan más horas y a lo mejor ahí es mucho más fácil hacer esos turnos de trabajo reducidos, ¿no? Seguro, y yo estoy también seguro que una gran superficie que tiene una plantilla amplia pues puede asumir este tipo de decisiones reorganizándose o contratando más gente, en fin, haciendo las medidas que tenga que tomar. Pero claro, hay que entender que el comercio medio tiene 3 empleados. Eso significa que hay un montón de personas que trabajan solos o con una o con 2, y luego hay unas empresas muy grandes que tienen un montón de empleados, ¿no? Entonces, si la media es 3, imagínate tú cuál es la foto a la que tenemos que fijarnos, ¿no? Es muy complicado. Bueno, en la primera reunión de Yolanda Díaz, la patronal no estuvo. Se decidió que se iban a reducir ese acuerdo que hemos dicho antes, ¿no?, de reducir este año a 38 horas y media y el año que viene 37 horas y media. Hoy ha habido una nueva reunión. Como no se ha llegado a un acuerdo, han decidido que se reúnan por separado, la patronal por un lado y los sindicatos por otro. ¿Qué te parece esa toma de decisión final? Pues por empezar por algo, ¿no? Hombre, yo la valoro positivamente porque vuelve a dejar la capacidad de decisión entre los que la tenían que haber tenido desde el primer momento, ¿no?, la patronal y los sindicatos.
No conozco en profundidad la noticia, pero yo creo que, por ejemplo, dejar esa decisión en ese ámbito es fundamental, porque realmente, por ejemplo, en el caso de comercio, ahora se está negociando el convenio colectivo y realmente los más autorizados y los expertos en negociar ese convenio son la patronal del comercio y los sindicatos del comercio. Bueno, por un lado se va a sentar COE y CEPIME y por otro lado Comisiones Obreras y UGT. Es una decisión o una petición que había hecho la patronal a la ministra ha decidido que es una buena idea, pero sí que sigue en sus 13 de que va a cambiar el Estatuto del Trabajador a reducir esas horas. En el caso de que eso sea así, ¿qué se va a hacer en el comercio? Bueno, pues en el comercio la verdad es que vamos reaccionando a todas estas cosas que pasan pues primero con la lealtad que corresponde, te quiero decir, no somos ni kamikazes ni gente que nos queramos saltar las normas ni nada, te quiero decir que cumpliremos la ley escrupulosamente, pero sí que la ministra tiene que conocer cuál es la situación del comercio y puede que haya otro sector que no está representado esta noche aquí que también tenga muchas dificultades en implementar ese tipo de decisiones. Entonces yo agradezco y creo que es muy buena idea que vuelva a trasladar ese ámbito de decisión al diálogo social, pero creo que debería ser sensible con las necesidades del comercio y permitir que nosotros podamos adaptarnos o por lo menos negociar de alguna manera cómo podemos llegar a esa situación. ¿Cómo se podrían adaptar? Pues por ejemplo, yo creo que primero que hayan reducido, que sean estas famosas 38,5 y luego 37,5 semanalmente, nos deja muy poco de maniobra a las empresas, ¿no? Sin embargo, si se hubiera dictado esta norma en base a un cómputo de horas anual, pues por ejemplo nos aportaría a los comerciantes, a las empresas de comercio, a muchas empresas de comercio, flexibilidad, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, imagínate a alguien que tiene una tienda en un pueblo riojano que recibe muchos turismos, pues igual durante el invierno pues puede ahorrarse unas horas y luego las va a necesitar en verano. Pues bueno, pues tratándose del cómputo de horas anual podríamos disponer de esa bolsa de horas y distribuirlas de una manera que fuera más eficaz para la empresa, haciendo pues eso, que una norma que en principio nos puede perjudicar, pues en principio, gracias a la flexibilidad y a la negociación y a hablarlo, pues pueda ser razonable para el comercio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre esa situación. En otros muchos casos, pues bueno, no te puedo decir ni siquiera cómo se va a resolver, porque claro, al final es lo que estábamos diciendo antes, la conciliación es algo importantísimo. Hay muchos autónomos que son trabajadores también y esto les va a afectar a su capacidad de conciliación. Van a tener que hacerse cargo seguramente de unas horas que las van a tener que hacer ellos y penalizándoles en ese sentido. Mejora la conciliación, nos han dicho, y mejora también la productividad, no sé en este caso en el comercio si funcionaría. Bueno, pues eso en principio nosotros lo que hemos estimado es que esta norma encarecería los salarios más de un 6%. Entonces son menos horas con el mismo salario, con lo cual digamos que cada hora se incrementa, o sea, la partida de los salarios se incrementa en esa proporción y bueno, la productividad es el gran hándicap de los españoles y en el comercio realmente estamos un poco, es un trabajo que estás esperando a recibir a los clientes, ¿no? A atenderlos y tal dentro de un horario comercial. No sé realmente hasta qué punto puede favorecerla realmente. ¿Y nos han fijado en otros países europeos donde sí que está esa jornada de 37 horas? ¿Cómo hacen los comerciantes allí? ¿Se conoce un poco cómo es la experiencia en otros países fuera? Yo la verdad es que no la conozco mucho y además es que las noticias que he recibido son un poco, depende de quién te las dice, pues o positivas o negativas. Lo que sí te puedo decir es que el comercio en España tiene un peso el comercio pequeño, hablo del de proximidad, tiene un peso del 13% en el PIB y sobre todo al estar tan atomizado, al haber un tejido tan amplio y de empresas tan pequeñas, pues bueno, soluciona muchas cosas de comercio, por ejemplo, o sea, del empleo, por ejemplo,
empleamos mucha más mano de obra femenina que otros sectores, muchos más jóvenes también, con lo cual pues el comercio tiene este asunto de que ayuda a que sectores que están un poco desfavorecidos en el asunto del empleo pues puedan beneficiarse. Y realmente pues estas medidas puede que provoque que alguien cierre una tienda, o que se cierren tiendas, o que se despida gente, y eso al final pues va a redundar en que mujeres y jóvenes pues se vean perjudicados también en este sentido. Que salga también el sector del comercio de esta norma, eso también es inviable, ¿no? Porque lo comentábamos también antes, ¿no? Sería muy poco atractivo, ¿no? Si todo el mundo tiende a esa reducción de jornada, meterse uno en el comercio donde se trabajan 40, ¿no? Efectivamente, las condiciones, es verdad que cuanto más universales sean para todos los trabajadores, pues menos competencia hay entre sectores, y si se diera por esta situación una exención del comercio al respecto de este nuevo horario laboral, pues efectivamente tendríamos problemas a la hora de capturar talento, ¿no? También nos penalizaría en ese sentido. La verdad es que no es muy halagüeño. ¿Cuándo, a ver, todavía está sin cerrar, se está negociando, pero ¿cuándo piensas que esta medida podría llegar a entrar? Bueno, yo no tengo ni idea, pero yo estoy viendo que las medidas que dicta el gobierno, de lo que se va hablando, se va implementando con cierta urgencia. Entonces, pues creo que, bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? Ahora se ha abierto esta tarde esta posibilidad de que de alguna vez se pueda dialogar entre la patronal y los sindicatos estas medidas, y bueno, pues vamos a confiar en que podamos llegar a un acuerdo. Porque a los empresarios al final lo que nos interesa es acordar, funcionar, que haya una seguridad jurídica, que podamos y sepamos dónde podemos tomar las decisiones, y yo creo que esto es bueno para todos. En los contratos de media jornada también se reduce esa hora, ¿no? Me imagino que se reducirá proporcionalmente, lógicamente, al tiempo de trabajo. Bueno, ¿cuántas horas puede llegar a abrir un comercio? Porque la tendencia, antes lo decías, nos gusta ir a comprar cuando salimos nosotros del trabajo, en las zonas turísticas nos gusta que estén a todas horas abiertos. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en fechas concretas aquí, que sean festivos? No sé, ¿cuánto puede llegar a abrir un comercio? ¿Cuántas horas? Puede estar abierto 90 horas semanales. Entonces es un horario muy amplio, por ejemplo, para una sola persona. Imagina, es más que duplicar la actual jornada laboral que tiene el Estatuto de los Trabajadores. Por eso, bueno, pues los autónomos contratan a compañeros y a empleados para poder trabajar. Pues bueno, pues realmente esto va a ser una cuestión que la vamos a tener que ir viendo poco a poco, cómo se puede seguir dando un servicio tan amplio en torno a las 90 horas semanales, y cómo se puede compaginar con estas jornadas que nos propone el gobierno, que son un poco más reducidas que las normales. Bueno, para terminar, ¿qué pediríais? ¿Más tiempo? Bueno, yo lo que pediría es que, mira, te hablo sinceramente, quizás la reducción de jornada sea algo que tiene que pasar. Yo analizo desde la revolución industrial hasta nuestros días cómo han ido, lógicamente, mejorando las condiciones laborales de todos, y es lógico y de agradecer, pero yo creo que lo que hay que hacer es que los sectores lo puedan negociar. Porque, bueno, siendo creativos y negociando y hablando y conociendo el sector, se puede llegar a acuerdos, a soluciones, no te digo para el 100% de los casos, pero para una amplia mayoría de los casos, y que esto no suponga una pérdida de competitividad tan grande que es que te quiero decir, que es que llevamos décadas llevándonos todos los golpes, ¿no?, en el comercio de proximidad, el que tenemos todos debajo de casa, y entonces pues cuando surgen estas cosas pues da un poco de pena que seamos nosotros también, por la cuestión que sea, incapaces de poderlo asumir en nuestros propios comercios, por cómo somos de heterogéneos, de pequeños,
y por estas circunstancias que te estoy diciendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, veremos paso a paso cómo se va transformando esa jornada laboral y veremos a ver cómo funciona. Pues lo veremos. Como siempre, un placer. Gracias, Fernando. Pues muchas gracias a ti, María. Adiós. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia, con ese Fitur que ha tenido como protagonista, y lo estamos viendo, esa reunión entre Paje y los varones del Partido Popular. Será uno de los temas que tratemos en los próximos minutos. Hasta ahora.